Aleluya. Vamos, donde está ese aplauso para el Señor. Amén. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Juan capítulo 6. Después de esto, Jesús fue al otro lado, al mar, al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle. Y conmigo, los quería probar, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces como querían. Y cuando se hubieron saciado, amén, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Entonces, entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Amén y amén. Aleluya. Amén. Hay un texto en la carta a los Romanos que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, que les dije, Romanos 12:2. En otra versión dice: no vivan ya según los criterios de este tiempo. Al contrario, cambien su manera de pensar, para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, la que es buena, lo que es grato, lo que es perfecto. Otra versión dice: no vivan, no piensen como las otras personas, piensen como Dios piensa. Aleluya. Escúchenme. No piensen, y esa es la palabra donde voy a desarrollar la palabra que Dios me dio. No piensen como las otras personas. No piensen como hoy leyeron en la prensa, como escucharon en las noticias o en la calle la gente esté hablando. No, no piensen como ellos. Piensen como Dios piensa, y hallarán la buena voluntad perfecta y agradable. Aleluya. Aleluya. Cuando Dios nos llamó al ministerio, a Patti y a mí, Dios nos hablaba en la escritura, nos daba promesas, pero eran tan grandes estas promesas que llegamos a pensar que estábamos locos, que como que estábamos equivocados, porque uno dice: no, no puede ser tanto. Nadie, no éramos de valor para nadie. Sin embargo, él decía que la gente correría para escucharnos hablar de él. Y uno decía: ¿cómo va la gente a correr? Si nos devolvemos 30 años atrás, nadie corría para ir a un servicio. Tocaba empujarlos para que fueran al servicio. Y luego el Señor nos habló de avivamiento y nos hablaba muchísimas cosas.
vino aquí Ralph Wilkerson en el año 98 y profetizó una estación de televisión para nosotros, y decía uno, pero estamos en Colombia, nosotros somos latinoamericanos y un país religioso, nadie está en televisión, y una estación, eso suena muy gringo, muy de allá del otro lado del mundo. Bien, a mí me sucedían cosas como hicimos un aniversario, invitamos a Ralph Wilkerson y yo prediqué uno de los servicios, y se me acercó y me dijo, no debes traer más predicadores, tú eres el que tienes que predicar. Y yo, este latino, colombianito, tiene que predicar. Luego vino el Congreso Mundial y trajimos los mejores predicadores que estaban ahora, que habían tenido avivamientos. Traíamos a Morris Cerullo, traíamos a John Arnold del avivamiento de Toronto, al mismo Ralph Wilkerson que trabajó 10 años con Catherine Kuhlman. Y de pronto en la tienda del Parque Simón Bolívar, donde estaban los pastores y la mayoría los más influyentes de los países latinoamericanos, se acercaron a decirnos a Pati y a mí, nosotros vinimos para oírlos a ustedes, no vinimos para oír a estos predicadores, los tenemos aquí en Norteamérica, los tenemos en Europa, pero vinimos a Colombia para oírlos a ustedes. Era nuestra mentalidad latinoamericana, que Dios cómo puede usar a alguien de esta parte del mundo. Pero Dios quería renovar nuestro pensamiento. Dios quiere renovar nuestro pensamiento. Para nosotros también son las buenas cosas. Para nosotros también son las buenas cosas. No piensen como el resto en nuestra Latinoamérica. Piensen como Dios piensa. Aleluya. Dios estaba golpeando nuestra manera de pensar. En Toronto estábamos predicando en el avivamiento de Toronto, y Dios le dijo a Pati, se paró y lo dijo en el púlpito con denuedo: nosotros somos tercermundistas, porque eso es nuestro país, venimos de un país tercermundista, pero no somos tercermundistas de Dios. El Dios de Abraham, el Dios de Elías, el Dios de Moisés es nuestro Dios. Aleluya. Aleluya. Así que Jesús nos dio una nueva naturaleza, una naturaleza de hijos de Dios. Jesús nos hizo vencedores. Nos quiere llevar de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. Nos quiere llevar conquistando. Nos dio la mente de Cristo, dice el apóstol Pablo. Yo no sé si cuando Pablo decía la mente, estaba refiriéndose al pensamiento hebreo del Antiguo Testamento. Cuando se habla de la mente de Dios, se está hablando del Espíritu de Dios. Y nosotros tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros. Así que la palabra es: no piensen como las otras personas, piensen como Dios piensa. Aleluya. Y alguien dirá, pero ¿cómo sabemos cómo Dios piensa? Bueno, si esta es la palabra de Dios, que por cierto sí es la palabra de Dios, ahí está cómo Dios piensa. Cuando nosotros tenemos discusiones, la gente nos critica por algún pensamiento en área especialmente cuando hablamos de bendición. Realmente quien nos está criticando, lo lamento tener que decirles, pero es totalmente ignorante de las escrituras, muy conocedor de la religión, del pensamiento latinoamericano de pobreza y de miseria, pero nunca de la Biblia, de la palabra del Dios vivo. La escritura dice: de lo alto viene todo lo bueno y perfecto, del Padre de las luces, el cual no tiene mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva viene de lo alto. Es lo primero que tienes que saber. Dios tiene buenas cosas para nosotros. Me gusta esa versión. De lo alto nos viene todo lo bueno y perfecto.
Porque todo don y toda dádiva desciende del Padre de las luces. Pero aquí dice, de lo alto viene todo lo bueno, todo lo perfecto. Él no cambia ni se mueve como las sombras. Él bendice y Él no cambia. Él bendice. Él bendijo a Adán, Él bendijo a Noé, Él bendijo a Abraham, Él bendijo a Israel, Él bendijo a David, y Él nos bendijo con toda clase de bendiciones. Aleluya. También tienes que saber que Dios desea prosperarte. Entonces alguien del otro lado dice, no, eso es codicia. Bien, tengo que decirte que ignoras las escrituras y el poder de Dios. Dios bendijo a Abraham porque era justo, porque era de fe, era un hombre creyente. Dios bendijo a Job porque era un hombre creyente. Dios dijo, el que medita en mi palabra de día y de noche, todo lo que hace prosperará. Dios le dijo a Josué, si tú guardas mi palabra y meditas en ella, prosperarás en todo. Dios dijo, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, y así como prospera tu alma. Aleluya. Así que si quieren, sigan pensando como religiosos o sigan pensando como tercermundistas, pero la Biblia me dice, no piensen más como el mundo piensa, piensen como Dios piensa. Aleluya. Aleluya. Ahora, si ya cambio mi pensamiento, ya tengo que creer que Dios tiene para mí cosas buenas. Buenas, buenas, dilo conmigo, buenas. No, yo por ejemplo veo este saxo de Alejandro y digo, él lo ayudó a escoger aquí, ¿sabías, no? Sí, hasta Miami no lo consiguió. Pero cosas buenas, porque Dios tiene para nosotros eso, cosas buenas. Di conmigo, cosas buenas. Dice la Biblia, pues si vosotros sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas a los que se la pidan. Aleluya. Aleluya. Yo quiero derribar todo lo que el diablo ha sembrado en nosotros para que no pensemos como el mundo piensa, sino como Dios piensa. Dios nos dio poder sobre Satanás. No me gusta ver al creyente asustado por una pandemia, o asustado por una crisis económica, o asustado porque Satanás rugió, porque lo asustó, porque le tiene miedo. Porque el Señor Jesús dijo, he aquí os doy potestad sobre toda fuerza del enemigo. Sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Los doy potestad para hollar serpientes, escorpiones, que es un símbolo del Antiguo Testamento de Satanás. Te doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Aleluya. Me gusta el testimonio de este misionero, que el brujo, él entró a la tribu a predicarles de Jesús, estaba entre ellos, y el brujo lo amenazó, porque el brujo es un siervo de Satanás. Y entonces él lo maldijo con toda maldición, le hizo todos los hechizos y le dijo, esa noche va a morir. Y todos en la tribu rodearon la cabaña en la mañana para ver salir el cadáver de un misionero. Y el misionero abre la puerta y se levanta los brazos y bosteza como si nada hubiera pasado. Había dormido delicioso. Y en ese momento se escucha un grito en la tribu, y todo el mundo corre a ver qué era. El brujo se había muerto. Porque la Biblia dice, no habrá agüero contra mi pueblo. No habrá agüero contra mi pueblo. Piensen como Dios piensa. Aleluya. Porque yo sé muy bien los planes
Escúchenme en esto porque me gusta, es en el contexto. Cuando el Señor dice: yo sé muy bien los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de mal, para darles un futuro lleno de esperanza. ¿Saben cuándo dice Dios esta palabra? Cuando Israel, cuando los judíos están cautivos en Babilonia, les dice: yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Hoy estás cautivo por una pandemia y el Señor te dice: no temas, yo sé muy bien los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar, planes de prosperidad, para darles un futuro lleno de esperanza. Eso dice el Señor. Aleluya, aleluya. Así que no piensen más como el mundo sigue pensando, pensemos como Dios piensa. Cuando dice que todas las cosas nos ayudan a bien, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todo el que ama a Dios allá en casa levante su mano. A ustedes que levantaron la mano, el Señor les dice: todas las cosas les ayudan a bien. Es un empujón hacia el bien. Todas las cosas, digo conmigo, todas las cosas nos ayudan a bien. Me preguntaba Aaron Kolb, el traductor nuestro y pastor en Guadalajara y un avivador. Me decía: Pastor Ricardo, ¿cuál es su opinión? ¿Esto viene de Satanás? ¿Viene de Dios esta pandemia? Porque yo no puedo creer que venga de Dios. Era la pregunta que me hacía. Bien, yo creo que Satanás está detrás de esto. Que es como los días de Job. ¿Quién enfermó a Job? ¿Quién le quitó todos sus bienes y sus siervos y su honra? En Job 1 y 2 está claro que fue Satanás. Dios quitó el cerco, dejó que Satanás atacara, pero todavía no se veía el plan de Dios. Y eso es lo que vine a decirles: viene el plan de Dios. El plan de Dios devolverte el doble. El plan de Dios prosperarte. El plan de Dios traerte a una nueva fe. Job nunca sería el mismo después de esa prueba. Ahora conocería quién es Dios. Ahora tendría el doble de la bendición. Cuando termine esto, cuando termine el año, tú dirás: yo lo conozco mejor que antes y hoy estoy al doble de la bendición que tenía antes de la pandemia. Aleluya, aleluya. Eso se llama tener mentalidad de milagros, porque dice: piensen como Dios piensa. Tener mentalidad de milagros. Y ahí voy al texto. Dios quería probarlos y vio 5,000 hombres más las mujeres y los niños hambrientos, y les dijo: ¿de dónde vamos a comprar pan para estos? Él ya sabía lo que iba a hacer, pero los estaba probando. Quería mostrar el tipo de pensamiento que ellos tenían. Entonces viene el pesimista Felipe y hace cuentas. Es el que tiene las cuentas, el que mira lo que hay en el bolsillo, el que piensa de forma natural. Eso es lo que representa Felipe, porque uno mira lo que uno tiene y no el Dios que uno tiene. Entonces él dice: no, 200 denarios no alcanzan para que coman todos ellos. Pero hay uno que parece tan inocente, tan ingenuo, pero es lo que Dios quiere. Mentalidad de milagros. Y viene con 2 peces y 5 panes. Eso es absurdo. No, eso es mentalidad de milagros. Eso es mentalidad de milagros. Aleluya. Esto es mentalidad de milagros. No piensen como el mundo piensa, piensen como Dios piensa. Aleluya. Así que estamos en un dilema entre ser pesimistas como Felipe o optimistas como Andrés. Una pareja tenían
unos gemelos, y me gusta mucho esta ilustración. Tenían gemelos, dos niños, pero uno era como Felipe, yo creo que se llamaba Felipe y el otro se llamaba Andrés. Uno era pesimista y el otro era demasiado optimista. Pero hablamos de extremos, de extremos. Y este era el caso de estos dos niños, el pesimista y el optimista en extremo, al punto que sus papás tuvieron que llevarlos al psicólogo, porque no está bien ser tan pesimista, pero tampoco tan optimista. Y el psicólogo les aconsejó, fue a los papás, dijo: como ellos cumplen el mismo día, el día del cumpleaños denle el mejor regalo al pesimista y lo más feo al optimista, para empezar a equilibrar su manera de pensar, de tal manera que el pesimista empiece a pensar como que bien, como que las cosas son mejor, y el otro se baje un poquito y también vea que no todo es perfecto, color de rosa como él piensa. Eso hicieron, y entonces destapa los juguetes el pesimista y los mira con desconfianza. Él no sabe si es que son de segunda, qué tan buenos sean, si esa marca es buena y va a durar. Mínimo lo saco a la calle y se me daña, o viene un niño y me lo roba. Solo pensaba en cosas feas, no se le veía alegre destapando los juguetes porque era un pesimista. Como muchos creyentes leen la Biblia y siguen llorando y siguen en derrota y siguen pensando mal. Destapan los juguetes, los regalos de Dios, pero son pesimistas, no pueden ver al Dios nuestro. Dios dice: no piensen como el mundo piensa, sino como Dios piensa. Y viene el optimista y le regalan en la caja, se lo llenan de estiércol. Se les fue la mano, querían bajar eso, era que era demasiado optimista, y dijo que esto va a decir: uy, no, esto lo va a aterrizar. Y cuando abre la caja, comienza a reírse y saltar de alegría. Y los papás se angustiaron, se enloqueció con una caja llena de estiércol, y él riéndose y empieza: si este es el estiércol, ¿cómo será el caballo? Aleluya. Eso es lo que Dios quiere, que pienses como Él piensa. Yo no les estoy diciendo que sean positivistas, yo les estoy diciendo es que sean gente de la fe, que piensen como Dios piensa. Cuando Dios instituye el reino en Saúl, y Dios estaba ahí con Saúl, pero vinieron los filisteos, vinieron para destruir a Israel, y eran 30,000 carros. No había visto un ejército tan grande rodeando a Israel. Eran 6,000 jinetes delante de ellos. Y detrás de todo esto, pueblo como la arena del mar contra Israel. Y en Israel había tal pobreza que no habían sino 2 espadas. Y para afilar sus espadas tenían que ir a la tierra de los filisteos, porque allá estaban los que afilaban las espadas. O sea, estaban perdidos. Y el pueblo empezó a dejar a Saúl y quedaron escondidos en cuevas, llenos de miedo. Eso es lo que Dios no quiere que hagamos. Este es el pensamiento negativo. Pero aparece Jonatán con su espada, que es el hijo de Saúl. Una espada era de Saúl, la otra de Jonatán. Y Jonatán le dice, literalmente le dice: salgamos a ellos. Dijo Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con mucho o con pocos. Quizá haga Jehová algo. Esto es una locura. Una espadita contra 30,000 carros, 6,000 jinetes y pueblo como la arena del mar. Eso son 2 panes, esos son 2 peces y 5 panes. Eso es mentalidad de milagros. Y Dios le dio la victoria. Debería ser una frase adoptada por nosotros, porque
el rey Asa años después la usa cuando ve 1.000.000 de etíopes que viene para atacarlos. Entonces clama a Jehová y le dice: Señor, para ti no es difícil alguna dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerza. Ayúdanos, oh Jehová, ayúdanos, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. Y Dios le dio la victoria. Bien, no me importa cuánto aumente el número de coronavirus, Dios peleará por nosotros. No me importa si los números de desempleo son gigantescos, Dios es mi proveedor, Dios es mi justicia, Dios es mi sanador. Aleluya. Los milagros siempre van a ir detrás de una mente renovada, de alguien que piense como Dios piensa. Los milagros siempre van a ir detrás. Cuando traen al paralítico, que no podían llevarlo porque la casa de Pedro estaba lleno, rompen el techo y lo bajan delante del Señor Jesucristo. Los milagros siguen a esa mente renovada. Los milagros no es para los que están afuera. No pudimos entrar, esto aquí es muy difícil, hay que hacer fila para entrar al servicio, devolvámonos para la casa. Ellos no van a recibir un milagro. Pero aquellos que van por encima de los obstáculos, prepárense porque el Dios de milagros estará de su lado. Aleluya. No vivan ni piensen como las otras personas, piensen como Dios piensa. Estamos frente al COVID-19, llenos de temor por desempleo, por escasez, por hambre, por enfermedad. Bien, ¿cómo será el caballo? ¿Cómo será el caballo? ¿Cómo será la bendición que viene después de esto? Aleluya. Vine a decirles: no se ha visto todavía el plan de Dios, pero preparémonos porque hará cosas increíbles sobre nosotros. Aleluya. Aleluya. Vamos a... Amén. Viene con cosas nuevas, con tremendas bendiciones. No más. No piensen más como las otras personas, piensen como Dios piensa. No vivan de acuerdo a los criterios de este tiempo. Cambien su manera de pensar para que conozcan cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Señor, gracias por tu grandeza. Gracias, Señor, porque nos has estado hablando de hablarle a las potestades, a los principados, que la iglesia le diga y que sepa, que le quede muy claro que tu amor por nosotros no tiene límite, que podamos conocer la anchura, la altura, la profundidad, Señor, del amor tuyo. Porque nosotros, por nuestra fe, somos más que vencedores. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque no es el tiempo de arrinconarnos y de creer que ya todo terminó. Es el tiempo de salir adelante, de pensar como Dios piensa, de permitirte, Señor, que tú obres en nosotros con una mente renovada. Dile: Señor, renueva mi mente en esta mañana, renueva mi mente en esta mañana. Yo necesito un cambio de pensamiento, Señor. Somos cortos para creerte, Señor. Predicamos y hablamos y decimos que tú eres ese Dios grande, pero tan pronto viene el problema, nos arrinconamos y nos ponemos a llorar. Y ahí hay una tremenda dificultad y esto es algo totalmente incomprensible. Yo creo que para ti es una ofensa. Perdónanos, Señor, y danos una fe sin límites, Señor. Venga lo que venga, pase lo que pase, tengamos que vivir lo que tengamos que vivir, pero que siempre estemos allí levantados delante de ti, diciendo: aunque no viniera nada y aunque yo no viera nada, que así no será,
porque Él siempre nos da más allá de lo que le pedimos. Con todo, Señor, yo me alegraré y yo me esperaré. Y Señor, yo te alabaré y yo me gozaré en ti, solamente en ti, Señor. Danos esa fe, levántanos en esta mañana, Señor. Quita de nosotros toda oscuridad que tenemos allí puesta sobre nuestros ojos, ese velo, Señor, que está allí marcando una enorme diferencia, porque no me deja verte. Y entonces viene la frustración, pero tú siempre estás ahí, siempre estás atento. Siempre, Señor, siempre escuchas nuestra oración. Yo quiero decirte que todas nuestras oraciones, todas ellas, son oídas por el Señor. Todas nuestras lágrimas están siendo recogidas en su redoma. Él conoce el dolor que estamos viviendo. Sí, las cosas que nos aguardan son tremendas y son buenísimas, ni siquiera buenas. A mí me gustó mucho el testimonio de este hermano que tiene una constructora. Yo conozco todo el testimonio. Él apenas era un empleado de obra, pero comenzó a diezmar, comenzó a creerle a Dios y comenzaron a salirle unos contratos que él decía, pero esto es increíble. Y ustedes lo escuchaban hoy, fue el primero que pudo abrir la obra, porque él, y además que lo felicitaron, porque le dijeron que tenía todo el equipo de bioseguridad y que cumplía con todos los requisitos que el gobierno exigía. Ese es nuestro Dios, un hombre sencillo, un hombre humilde, pero con su fe puesta en Dios. Aleluya. Aleluya. Es tremendo lo que estamos sintiendo en este momento. Yo quiero que podamos adorar un momentico y decirle: Espíritu Santo, ven a este lugar. Ven a este lugar y desciende. Si me puedes regalar un momento de adoración. Él está descendiendo en este lugar. ¿Y sabes qué es lo tremendo? Él está empezando a cambiar nuestra mente. Yo me quedo con esa frase de nuestro pastor. Me pareció tremendo. Es una mentalidad de milagros. ¿Qué tienes allí para que le puedas ofrecer al Señor? En este momento estás en encierro y no puedes hacer nada. Con afanarte no puedes cambiar absolutamente nada a tu alrededor. Pero Andrés mostró lo que tenía allí a la mano: 2 panes, 5 peces, no hay más. Es la misma respuesta a esa mentalidad de milagros la que los apóstoles dieron en la entrada del templo. Pedro y Juan le dijeron: no tenemos nada, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. ¿Qué es lo que tenían ellos a la mano? Fe, la misma fe que tuvo Andrés, la misma fe que tú y yo tenemos hoy. No tenemos nada, pero tenemos fe, y con la fe tenemos todo. Lo que tengo te doy. Eso es lo que hoy yo tengo. Espíritu de Dios, desciende y fortalece mi fe. Fortalece mi fe para que pueda creer. Fortalece mi fe para que pueda creer en esperanza contra esperanza, hasta ver tu mano poderosa traer total libertad para mi vida, en el nombre de Jesús. Dile: Espíritu Santo, ven. Desciende, Espíritu de Dios. Fortalece mi casa, fortalece mi familia, fortalece mi fe, Señor. Aumenta nuestra fe, Espíritu de Dios, para creer, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Este no es tiempo para tener miedo de las circunstancias, es tiempo para esperar el plan de Dios. Ya vimos lo que el diablo está haciendo: matando, arruinando, asustando. Pero prepárense, porque viene el plan de Dios. Viene el plan de Dios. No se ha manifestado, pero ya viene. ¿Cómo será el caballo? Aleluya. Dios va a hacer algo tremendo. Así que ya no vamos a pensar más como el mundo piensa, vamos a pensar como Dios piensa. Todas estas peticiones son personas que piensan como Dios piensa.
Porque si no, no pediríamos que Él nos sanara si no creyéramos que Él nos puede sanar. No sembraríamos si no creyéramos que Él nos puede prosperar, que Él nos va a dar la cosecha. Pero ellos son los de la fe, y los de la fe son los que dejan de pensar como el mundo piensa y ahora piensan como Dios piensa. Padre, yo te doy gracias por los que creyeron, los que sembraron con esperanza, Señor. Permíteles regresar con regocijo, llevando una gran cosecha. Bendíceles en sus casas, bendice sus alacenas, bendice sus cuentas, bendice sus negocios, bendice sus empleos, bendice sus iniciativas, sus decisiones, bendice sus caminos y sus hogares en el nombre de Jesús. Pues la promesa tuya es que al traer los diezmos al alfolí, las ventanas de los cielos se van a abrir y la bendición es derramada. Es en todas las áreas. Tu bendición sea derramada, Señor, sobre ellos en el nombre de Jesús. Y te rogamos ahora también por los que escribieron porque están enfermos y necesitan un milagro, de cualquier parte de Colombia, de cualquier parte de Bucaramanga, de Bogotá, cualquier parte de donde nos escriban. Mire, de Bogotá, de Hermosillo, esos de México. Tremendo. Gracias, Señor. De la Candelaria, de la Dorada, de Guadalajara, de Los Ángeles. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Padre, de Soacha, de Barbosa. Gracias, Señor. Todos ellos están necesitando un milagro y nosotros sabemos a quién acudimos. Ellos tienen mentalidad de milagros. No están golpeando afuera a ver si alguien se compadece de ellos. Están golpeando al cielo porque son los hijos de Dios. Provéeles, Señor. Sánales, Señor. Atamos el espíritu de muerte y de enfermedad en todos aquellos que tienen coronavirus. Atamos el espíritu de enfermedad y todos los síntomas que vienen ahí. Se va fuera en el nombre de Jesús y no tocas ningún familiar del que tenía esta enfermedad en el nombre de Jesús. Señor, restáurale su vigor, restáurale su salud, y que pronto esté ya en la lista de los recuperados. Ahora, en el nombre de Jesús, atamos también toda enfermedad y toda dolencia. Se va fuera en el nombre de Jesús. Nos unimos a los que claman ahora por sanidad. Dale. En el nombre de Jesús. Y clamamos, Señor, porque aún están allí de Maturín. No están pidiendo, Señor, a la iglesia de Bogotá. Ellos te están pidiendo a ti, están creyendo. Aquí hay una persona que tiene su mentalidad libre, dice, por un negocio propio, rentable y estable, y que me dé tiempo para servir al Señor. Qué buena petición la de este hermano. Padre, concédeselo, y cada petición aquí sobre la mesa, sobre el altar, te rogamos que seas tú trayendo esa respuesta. Pero sobre todo esta mañana, Señor, abre la mente de los creyentes. Que nuestra boca esté confesando lo que tú dices y no lo que el mundo está diciendo. Que nuestro pensamiento no se llene con lo que se pasan horas enteras enfrente al televisor diciendo terribles cosas, sino que mi mente se llene de tu palabra, de tu fe, de la esperanza en ti, de esa fortaleza, Señor, y de esas promesas que tú nos has dado para poder venir al altar y luchar y vencer, porque tú siempre, Señor, siempre vences por encima de toda circunstancia difícil. Te adoramos, Señor, y te damos las gracias. Aquí hay peticiones de sanidad, hay peticiones también para la universidad, el colegio, aunque estemos en el tiempo del COVID, pero de todas maneras hay dificultades, Señor. Hay jóvenes que no han podido pagar sus matrículas para la universidad. Provéeles, Padre, yo te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Señor, gracias. Atamos ese espíritu de muerte también, de enfermedad en casa, Señor. Todos sanos, todos sanos. Vamos a pedir sanidad divina y caminar en sanidad divina.
protegidos y sanos. Se va fuera en el nombre de Jesús la enfermedad. Tremendo. Así ya no más como piensa el mundo, vamos a pensar como Dios piensa, porque somos los hijos de Dios, tenemos la mente de Cristo.